¿Alguno de ustedes ha utilizado frenillos antes? Si es así, lo lamento por ustedes. Espero que su experiencia haya sido mejor que la mía. Pensé que los frenillos me mejorarían la vida, pero estaba tan equivocada. Todo empezó por lo feos que eran mis dientes. Eran pequeños y tenían muchas brechas entre ellos. Mis amigos hacían bromas sobre ellos y lastimaban mis sentimientos, pero yo intenté ocultar cómo me sentía y me reía con ellos. Como mis padres trabajaban todo el tiempo, yo vivía con mis abuelos en Nueva Jersey y ellos nunca pensaron que hubiera un problema con mis dientes. Dijeron que crecerían cuando yo creciera. Pero honestamente, ya no aguantaba las bromas. Eventualmente decidí actuar yo misma. Cada vez que mis padres me enviaban dinero, yo ahorraba todo. Para mi último año en la escuela media, finalmente ahorré suficiente dinero y fui al dentista a pedirle frenillos. Mi dentista dijo que tendría que utilizarlos por 2 años y yo pensé que no sería un gran problema, ¿cierto? Digo, algunas de mis amigas también tienen frenillos y se ven lindas. Desafortunadamente, ese no era el caso conmigo. Mis dientes estaban muy mal y los frenillos normales no servirían. Mi amiga se había puesto unos frenillos invisibles, así que le pedí al dentista si podía tener los mismos, pero él dijo que necesitaba algo más fuerte. Terminé con frenillos de acero negro y me hacen ver más fea que antes. ¡Qué estúpida fui al pensar que los frenillos arreglarían mis dientes mágicamente! Mis amigos pensaron que era gracioso y dijeron que parecía que tenía líneas de tren en mi boca. Todos se reían de mí y yo empecé a distanciarme lentamente de ellos. Esos días fueron los peores de mi vida y lo único que quería hacer era correr y escapar a un lugar donde nadie me conociera. Después de graduarme en la escuela media, convencí a mis padres de irme a vivir con ellos a Nueva York. Supuse que podría empezar desde cero en mi nueva escuela. Pero como me quedaban 2 años con los frenillos, necesitaba hacer un plan. Ya no quería que nadie se burlara de mí, así que decidí fingir ser muda para poder esconder mis frenillos. En el primer día en mi escuela nueva, preparé una carta que decía que estaba muda por una cirugía oral que afectó mi laringe y estaba en la etapa de recuperación, pero que podrían pasar años para que sanara. Incluso fingí las firmas de mis padres. Afortunadamente para mí, ellos estaban demasiado ocupados para llevarme a la escuela en mi primer día, así que todo estaba funcionando. Pensé que alguien sospecharía un poco, pero nadie me preguntó, e incluso los maestros fueron amables y dijeron que todo estaría bien y me iría muy bien en mis clases. No podía creerlo. Sabía que debía tener cuidado. Así que me separé de los otros niños para que no intentaran hablarme. No comía en la cafetería, tenía miedo de que las personas vieran lo vergonzosa que era al comer. Tenía que abrir mi boca muy grande y masticar con mucho cuidado y después siempre había pedazos de comida en mis frenillos. Dejando mis dientes de lado, yo no era fea. De hecho, gracias a los frenillos perdí 10 kilos, así que mi cuerpo se veía bien. Era bastante linda si no abría la boca, y como me mantenía alejada de todos, había un aire de misterio en mí. Después de una semana, algunos chicos empezaron a acercarse, a intentar coquetear conmigo, pero yo los ignoré. Sabía que todo acabaría si abría la boca. Pude ver que pensaban que actuaba como diva, pero eso era mejor que revelar mi feo secreto. Pero había un chico llamado Jake que me gustaba, y yo sabía que también le gustaba, ya que siempre intentaba hablarme. Pero yo lo ignoraba y eso me hacía sentir mal. Siempre que se acercaba, yo fingía estar ocupada o actuaba como si fuera invisible. Deseé poder ser honesta con él, pero entonces no le gustaría. Digo, ¿quién querría salir con una chica con frenillos como los míos? Y las chicas no les caía nada bien. Una vez una chica en mi clase llamada Ángela intentó hacerme una pregunta y yo me alejé de ella. Me gritó por qué era tan grosera y que nadie la había ignorado antes. Era la chica más popular en la escuela y desde ese día empezó a tratarme mal. La escuché susurrándole a sus amigas que debería estar en una escuela para niños discapacitados y un día incluso se acercó y me lo dijo a la cara. Estaba tan molesta. Esta escuela era igual de mala que mi anterior escuela. No comprendía por qué las personas podían ser tan malas. Pero eso no era todo. Todo empeoró. Un día desperté con gripe. No podía dejar de toser y estornudar, pero no podía faltar a la escuela porque teníamos un examen ese día. Decidí utilizar una máscara facial para que nadie viera mis frenillos, si tenía que toser o estornudar. Cuando terminé el examen, estaba en mi casillero y de repente sentí un estornudo enorme. Estornudé 5 veces seguidas y después dije «¡Jesús!» como un reflejo. Y luego entré en pánico. Se suponía que era muda y acababa de hablar. ¿Qué pasaría si alguien me escuchaba? Bueno, pues alguien lo hizo. Me volteé y Ángela estaba con sus amigas. Me estaban mirando en shock y Ángela dijo «¿Pensé que no podías hablar? ¿Eh?».
Luego se acercó y se estiró para quitarme mi máscara facial. De repente, Jake apareció y la detuvo. Le dijo que se alejara y se quedó protegiéndome. Nadie había hecho eso por mí en años. Fue entonces cuando Jake y yo empezamos a pasar tiempo juntos. Íbamos a la biblioteca, caminábamos en el bosque e incluso tocábamos piano juntos. Utilizaba una pequeña libreta para escribir lo que quería decirle. Y por supuesto siempre sonreía. Nunca me reía cuando estaba con él. Pero un día se inclinó para besarme y eso era lo peor que podía pasar. El pensar en sus labios tocando el metal de los frenillos en mi boca me hizo sentir asco conmigo misma. Cuando sus labios tocaron los míos, me asusté y prácticamente le di un cabezazo. Y cuando vi la estupidez que había hecho, Jake ya estaba sangrando por su nariz. Ambos intentamos detener el sangrado. Me sentía tan avergonzada por lo que había hecho que tuve que intentar con todas mis fuerzas no llorar frente a él. Y Jake se sonrojó mucho. Después de eso era difícil relajarse con él, aunque me gustaba mucho. Tenía miedo de que viera mis dientes monstruosos y rompiera conmigo. Poco sabía que eso pasaría en poco tiempo. Una mañana estaba caminando hacia mi casillero cuando me di cuenta de que todos me estaban mirando. Me sentía rara y no comprendía por qué todos me estaban mirando. Y luego lo vi. En mi casillero había muchas fotografías de mí y todas eran de mi escuela media. Desde cuando no utilizaba frenillos hasta cuando los tenía. Eran las peores fotografías. Era fea y gorda en ellas. Y no podía creer que alguien pudiera ser tan cruel. Me quedé ahí en shock. Ángela se acercó y dijo: «¡Mentirosa! Un monstruo fingiendo ser una pequeña princesa. Ahora todos saben la verdad». Luego se volteó y les dijo a todos que yo podía hablar. Resulta que su primo estaba en mi antigua escuela. Habían pasado tiempo juntos y le había dicho a Ángela que no era muda y no había tenido ninguna cirugía y que solo tenía dientes feos. Cuando ella pasó triunfante a mi lado, la ira me dominó y perdí el control por un momento. Corrí y la empujé por el pasillo. Luego salté para sentarme en su espalda y empecé a jalar su cabello. Y cuando vi sangre fue el momento en el que me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Sus dientes frontales se habían roto cuando había caído. Todos estaban tomando fotografías. Yo estaba sentada en la espalda de Ángela, sosteniendo su cabello, y mi boca estaba abierta, revelando mis horribles frenillos. Jake también estaba presente entre la multitud y me estaba mirando sorprendido. No sé quién salió más humillada en esta situación, Ángela o yo. Después de eso, Ángela tuvo que utilizar unos enormes frenillos negros, al igual que yo. El dentista dijo que había problemas con su conducto radicular y no podía recibir implantes. La única solución era utilizar frenillos y esperar que sus otros dientes se movieran y llenaran las brechas. Mis padres tuvieron que venir a la escuela y disculparse. Por supuesto, fui suspendida por lo que hice. No solo por empujar a Ángela, también por falsificar las firmas de mis padres. Jake nunca volvió a hablarme y me rompió el corazón, pero lo que me dolió más fue lo que sucedió unas semanas después. Descubrí que Jake y Ángela estaban saliendo. No podía creerlo. Sabía que Ángela solo lo estaba haciendo para vengarse de mí, pero eso me hizo preguntarme, ¿eso significaba que las chicas con frenillos no le parecían feas a Jake? Entonces, ¿por qué escondí los míos? Y hay una cosa que quiero saber. ¿Cómo se besan cuando Ángela tiene una boca llena de frenillos?